Dios le bendiga a todos, mis hermanos de Iglesia Bíblica Cristo Viene, de la ciudad de Sincelejo. En esta hora vamos a ver la temática pendiente al mes de junio y de esa manera vamos a analizar todos estos temas pertinentes en cuanto a la teología bíblica. Así que, sin más preámbulo, vamos a mirar las diapositivas, vamos a entrar en materia para de esa manera ir eh, analizando lo que hemos visto hasta el momento. Así que el tema pendiente es antropología bíblica, como les había comentado la vez pasada, que habían diferentes clases de antropología. Hay una antropología cultural, hay una antropología sociológica, antropología científica, pero en este caso vamos a ver la antropología bíblica, ¿ok? La antropología bíblica, que es lo concerniente a las sagradas escrituras. Entonces, mirando todas estas temáticas, mirando la forma en la cual la antropología bíblica nos va a ayudar a vislumbrar la forma en que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Okay? Como dice la Sagrada Escritura, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, que es lo que nos enseña la antropología bíblica. Sabemos que viene del griego antropos, hombre, logía, ciencia, ciencia que estudia al hombre, pero de una perspectiva bíblica. Bien, entonces hemos escuchado, ¿verdad? Cuando estamos en el bachillerato, en la universidad, aún desde la primaria también se enseñan de que eh, la Tierra fue formada por una explosión, un átomo explotó, conocido como el Big Bang, y esta explosión generó ciertas partículas, ciertas moléculas como tal, y estas moléculas formaron unos gases en el espacio vacío. Estos gases formaron nubes, luego estas nubes forman agua y de esta agua empieza a germinar unas partículas, las cuales se forman como especie de unos reptiles. Este reptil sale como tal a la superficie y se convierte después en mono. Luego de esto, como dicen los darwinistas, de que este mono se convierte después en hombre. Entonces eso es de acuerdo a la antropología científica. ¿Okay? La antropología científica, aún la cultural, maneja esto, pero está en contra de la antropología bíblica. La antropología bíblica básicamente nos enseña que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, obviamente esta antropología científica que dice de que el hombre viene del mono se contradice, por lo que usted ha visto años, un mono no se ha convertido en ser humano. Por muchos años ha visto una vaca y no se ha convertido de pronto en un caballo, o una gallina convertirse como tal en otro animal. O sea, es imposible. Y de esa manera, muchos científicos argumentan y defienden como tal esta teoría. Entonces, mirando aquí, básicamente estos huesos, de acuerdo a la antropología científica, cultural, sociológica, ellos plantean de que miles de años atrás o millones de años atrás, como ellos argumentan, hubo ciertos tipos de hombres o de seres humanos que fueron evolucionando, y ellos plantean el hombre cromañón, el homo sapiens sapiens, el hombre neandertal, y de esa manera encontraron ciertos hallazgos, ciertos huesos, y de esa forma ellos dicen de que estos son los antiguos seres humanos. Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros, qué garantía hay de que estos huesos sean huesos de seres humanos? Puede haber aquí una mezcla de huesos de animales y seres humanos, porque ellos lo encontraron aislados en diferentes terrenos. ¿Qué me garantiza a mí que son huesos de mujer y de hombre? Porque una cosa son los huesos de mujer y otra cosa son los huesos del hombre. Y de esa forma ellos generalizan, ¿no? Generalizan mucho, no dan argumentos contundentes, especulan demasiado y no son lógicos cuando van a hablar sobre estos temas. Y ellos sacan la excusa de que no hay un eslabón perdido, hay que buscar el eslabón perdido. Entonces se queda en meras teorías y no tiene como tal una concordancia bíblica. Entonces, si nosotros analizamos el ADN, el código genético
que tienen todos los seres humanos, el código genético que tiene como tal los vegetales, el código genético que manejan básicamente toda la naturaleza. Y de esa forma, analizando este ADN, este código genético, difiere, o sea, es muy diferente al código genético de un animal. O sea, los genes de un ser humano son muy diferentes a los de un animal, porque es que lo determina básicamente la estructura del hombre. O sea, digamos, tu huella digital, nadie la ha tenido, nadie la tiene y nadie la tendrá. Entonces, o sea, difiere como tal en toda la especie humana y de igual forma difiere en toda la especie animal y vegetal. Entonces, ¿qué pasa? De que todo este código genético que se maneja como tal en el ser humano, en las especies animales y vegetales, no se pueden mezclar entre sí. O sea, quiere decir de que científicamente está comprobado de que un caballo no puede convertirse en un ser humano, un mono no se puede convertir en un ser humano. ¿Por qué? Porque su genética no lo permite, es muy diferente, está muy aislado como tal en ese aspecto. Así que es imposible de que un ser humano, perdón, un mono, un animal se convierta en ser humano. Es imposible. Una vaca se convierte en caballo. Es imposible. ¿Por qué? Porque su genética lo impide. Son dos aspectos muy diferentes y científicamente está comprobado. Más sin embargo, ¿verdad? Es lamentable saber cómo estos hombres que son estudiosos, estas personas de las universidades, de las facultades de ciencia, grandes universidades del mundo, todavía siguen creyendo de que eh, el hombre vino del mono, cuando científicamente esto es imposible en esa área. Pero vemos aquí, obviamente, esta genética, este código genético, ¿verdad? Que tenemos todos los seres humanos, la naturaleza, la especie animal, vegetal, para que una explosión haga todo esto, porque es que lo que vemos aquí es un orden. O sea, nada más analizando el código genético de las personas, las vegetales, todo, aquí hay un orden. Para que una explosión haga todo esto es imposible, porque una explosión lo que genera es un desorden. Y aquí lo que vemos es una estructura básicamente bien organizada. Por eso muchos científicos darwinistas han llegado a la conclusión, analizando todo esto, ellos han dicho, debe haber un supercerebro en el espacio vacío que creó todo esto, porque de la nada que se hizo así, explotó todo, eso es imposible de creer. Así que tiene que haber un supercerebro que haya hecho toda esta estructura. Y de esa manera, investigando obviamente la Sagrada Escritura, muchos de ellos investigando la Biblia, eh, ellos han analizado de que el único libro o el único postulado, la única doctrina que enseña bien la creación del hombre es la Biblia. Es más, muchos de ellos leyendo la Biblia se han convertido. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la Biblia tiene coherencia. O sea, las doctrinas de Darwin o las teorías de Darwin siempre se van a la especulación, generalizan, de pronto, al parecer, suponen, por eso es teoría. O sea, no es comprobado como tal científicamente, a diferencia de la Biblia que te confirma. O sea, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces ya estamos viendo aquí algo que es coherente. Ya yo les había enseñado a ustedes en la clase pasada al respecto, pero bueno, vamos a ahondar nuevamente esta temática porque lamentablemente son temas que se le están enseñando a nuestros hijos, ya aún desde la primaria, aún desde la edad preescolar ya se le está enseñando esto y cuando van a la universidad nuestros jóvenes automáticamente ya se desvían y toman otro rumbo. Entonces es bueno que nosotros seamos contundentes en esta parte y le expliquemos tanto científicamente como en el ámbito bíblico, teológico, de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y aún los mismos ateos, los mismos darwinistas, investigando estas doctrinas de la Biblia, ellos han encontrado coherencia como tal y han analizado de que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y lo vemos obviamente confirmado a través de la Sagrada Escritura. Así que estos que eran ateos o darwinistas, ellos dicen, afirman, catalogan de que el único libro que te dice coherentemente sobre la creación del mundo, cómo se forma el universo, es la Biblia. Los demás especulan y no tienen como tal coherencia. Entonces aquí lo vemos explícitamente. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza del polvo de la tierra. Si nosotros analizamos todos los componentes de la tierra, sales de aluminio, potasio, fosfato, calcio, todos los minerales de la tierra lo tiene el cuerpo humano. Entonces fíjese que hay coherencia ahí. Dios hizo el hombre del polvo de la tierra.
y de esa manera poseemos todos los nutrientes y todos los minerales que tiene la tierra. Entonces, obviamente aquí hay algo que es coherente, algo que es bastante contundente en esta área, y podemos dar por sentado que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, conforme a lo que dice las sagradas escrituras. Vemos también que el hombre está conformado por un cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? El espíritu tiene que ver con la lámpara, está en Proverbios 20:27. El hombre interior, Romanos 7:22. La vida del hombre, Juan 6:63. El alma tiene que ver con el corazón, Proverbios 4:23. La mente, Jeremías 31:33. Y la conciencia. Y el cuerpo, que es la casa, la habitación, tabernáculo, la morada y edificio. Entonces, es la forma en la cual estamos conformados nosotros los seres humanos: alma, cuerpo y espíritu. El corazón del hombre, Hebreos capítulo 10, el corazón del hombre, Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Entonces, cuando la Biblia habla de corazón, el corazón del hombre tiene que ver con la conciencia del ser humano. No se refiere al músculo como tal, sino a la conciencia del ser humano. Entonces hay que especificar eso, cuando la Biblia habla del corazón del hombre es a su conciencia, no al músculo como tal, que se encuentra aquí, ¿verdad? En la parte, algunos dicen que es en el medio del pecho, en la parte izquierda, pero bien, no está hablando del músculo como tal, sino está hablando de la conciencia del ser humano cuando habla del corazón. ¿En qué momento Dios le pone el alma al ser humano? También una incógnita. Por mucho tiempo los teólogos, aún los científicos, digamos que son teístas. Cuando hablo de teístas, que creen en Dios. Hay científicos que creen en Dios. Hay científicos ateos, ¿verdad?, que no creen en Dios. De esa manera tienen otros postulados. Pero hablando de científicos teístas que creen en Dios, y aún los teólogos que creemos en Dios, los cristianos, siempre ha existido esa incógnita: ¿en qué momento Dios le pone el alma al hombre, al ser humano? ¿Verdad? Y hay muchos interrogantes en esta área. Algunos dicen, no, el momento de la gestación. Cuando el espermatozoide entra al óvulo, enseguida Dios pone el alma. Entonces hay que ver. Entonces el óvulo no tiene vida, el esperma no tiene vida como tal. Entonces hay que mirarle esa pregunta. No, pero entonces cuando entra el esperma y fecunda el óvulo, ya está el alma ahí. Pero es que estamos hablando de miles, ahí no hay cuerpo. O sea, estamos analizando algo que no hay cuerpo todavía, no está formado la estructura del ser humano. Y de esa manera hay un cigoto, o sea, miles de células allí. Entonces, si de pronto se está afirmando, no, que ahí está el alma, imagínense, miles de almas. O sea, haciendo una analogía de estos, hay que buscar la lógica a este asunto. Pero no hay cuerpo como tal. Obviamente hay vida, pero ¿cuándo está el alma? En ese sentido. Entonces, estamos hablando de miles y millones de células. Ya a partir de la octava semana aproximadamente, octava semana, séptima semana más o menos, es que empieza a formarse la cabeza del feto. Digamos, de este feto que se está formando apenas empieza a formarse la cabeza, porque lo primero que se forma de un ser humano es la cabeza, pues viene la columna, las extremidades, y ya más adelante es que empieza a latir el corazón, pero obviamente es vida. Entonces, no, me han dicho muchos alumnos, Pastor Jaime, cuando late el corazón, pero que antes de latir el corazón ya había vida, ya estaba una estructura, ya estaba formado, entonces no había vida ahí. Entonces han habido muchas incógnitas en esta parte. En qué momento Dios le da el alma, le pone el alma al ser humano. Pero hay un texto como tal que nos acerca un poco a esta incógnita. No es del todo como tal, digamos que esa es la verdad absoluta, porque igual todavía sigue la incógnita. Pero Hechos 17:26 nos acerca un poco en qué momento Dios le pone el alma al ser humano. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces ya podemos analizar aquí que al parecer ya el alma vino incorporada a través de Adán. Fíjese que cuando Dios hace al hombre, dice la Biblia, Dios sopló aliento, Dios sopló hálito de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero fíjese, cuando hizo a Eva, no sopló hálito de vida en Eva, solamente tomó la costilla de Adán y formó a la mujer. Y no sopló hálito de vida. Entonces,
uno da por sentado de que automáticamente ya estaba incorporada allí el alma, el espíritu, y de esa manera todo el sistema, digamos, toda la estructura humana cuando hizo a Eva como tal. Entonces quiere decir que cuando ya Eva y Adán tienen sus hijos, automáticamente ya iba incorporada el espíritu, el alma del ser humano hasta nuestro tiempo, hasta el siglo XXI, a partir de Adán. Pero igual, de todos modos, es una incógnita en qué momento Dios le da el alma al hombre, al ser humano. Bien, siempre se ha dicho de que no hay vida después de la muerte. Siempre se ha comentado también esto, algunas religiones, algunos tipos, creencias ideológicas, plantean de que el hombre muere y hasta ahí llegó, como tal. Y sabemos que la Biblia, ¿verdad? La parábola del rico y Lázaro, cuando muere el rico, va al Hades, y cuando muere Lázaro, vienen los ángeles, toman ¿verdad? Su espíritu, su alma, y lo llevan al seno de Abraham. Entonces, estamos analizando aquí bíblicamente de que sí hay vida aún después de la muerte. O sea, bíblicamente sí lo dice, hay vida después de la muerte. De esa manera, un científico ruso, Konstantin Krotov, él siempre escuchó, digamos, esta incógnita, él siempre escuchó estos argumentos de que la persona murió y de esa manera, o la persona estaba, digamos, en estado de coma en el hospital, y de esa forma, o una cirugía, y hay muchos testimonios de que la persona ve, bueno, va saliendo, ve su cuerpo, los médicos, después volvía nuevamente, eh, digamos, en las predicaciones, las enseñanzas de que la persona sale del cuerpo. Entonces este científico empezó a hacer esta investigación. ¿Qué pasa después de la muerte? Una forma científica. ¿Qué pasa después de la muerte? Obviamente estamos hablando de un hombre que no es cristiano, al parecer es ateo, ¿verdad? Porque hemos escuchado que los científicos rusos tienden a ser ateos, eso es lo que se habla en nuestro contexto. Y de esta manera Konstantin Krotov empezó a investigar qué pasa después de la muerte, y de esa forma podemos allí analizar, obviamente él hizo este estudio con unas cámaras especiales, no cualquier cámara, pidió permiso en un hospital allá en Rusia, ya en una clínica, y de esa manera, buscando el permiso en este hospital, una persona que ya le quedaban horas de vida, pocas horas, y él automáticamente antes de morir esta persona puso las cámaras para mirar qué pasaba. Entonces, ahí podemos analizar básicamente el cuerpo de la persona que está viva. Ahí podemos ver en la parte derecha de sus pantallas que tiene como los signos vitales allí la persona, como la parte amarilla, como la grasa, la grasa del cuerpo. Vemos ahí la parte roja como los signos vitales que tiene la persona, pero el científico notaba algo azul en la cabeza y algo azul en las manos. Y cuando la persona muere, eso azul se desprende, sale del cuerpo, pero queda como tal algo allí ya de la grasa corporal como tal. Lo rojo sí, como tal, queda tenue en lo amarillo, por la sangre que tenía, la sangre coagulada, pero todavía permanece esa sangre allí, permanece parte ósea, pero lo azul, él decía, porque lo azul se desprende. Entonces, él aquí comprobó científicamente de que si hay vida después de la muerte. O sea, cuando una persona muere, se desprende algo, una esencia, él le llama sustancia, una esencia. Entonces, vamos a ver aquí una definición, digamos, que hizo que hizo la entrevista a este científico. Usted lo puede buscar por internet, en CNN, el BBC de Londres, o simplemente usted pone el nombre del científico Konstantin Krotov, y de esa manera va a aparecer la definición. Entonces dice, un ruso asegura haber dado con evidencia real de cómo el alma abandona el cuerpo cuando una persona fallece. Con una cámara bibliográfica, Konstantin Krotov logró fotografiar a una persona al instante de su muerte. Voy a repetir nuevamente porque, bueno, pasan los vendedores y de esa manera interrumpo un poco. Dice nuevamente, un ruso asegura haber dado con evidencia real de cómo el alma abandona el cuerpo cuando una persona fallece. Con una cámara bioelectrográfica, Konstantin Krotov logró fotografiar a una persona en el instante de su muerte. La imagen fue tomada a través del método de visualización de descarga de gas, una técnica avanzada de fotografía
muestra en azul la fuerza vital de la persona gradualmente dejando el cuerpo. Según Crop Top, el ombligo y la cabeza son las partes que primero pierden su fuerza vital, lo que sería el alma y la zona de la ingle y el corazón, las últimas zonas donde permanece el espíritu antes de salir del cuerpo. La técnica desarrollada por Krotov, quien es director del Instituto de Investigación de Cultura Física de San Petersburgo, está avalada como una tecnología médica por el Ministerio de Salud de Rusia y es utilizado por más de 300 médicos en el mundo por el estrés y el seguimiento de los avances de los pacientes tratados por enfermedades como el cáncer. Entonces fíjese que no es cualquier persona, no es cualquier científico, es reconocido a nivel mundial este científico y el estudio que hizo fue bastante contundente. A veces en YouTube miramos, digamos, documentales, ¿verdad? De personas que fallecieron en un accidente, entonces estaba que el espíritu mirando el cuerpo, pero obviamente eso son montajes, no es algo comprobado, no es algo científico como tal, o sea, muchas especulaciones que hay, pero lo que él hizo fue algo científico, lo que él hizo fue algo serio y de esa manera ya se está haciendo este estudio aún para pacientes que tienen cáncer, o sea, cómo detectar las células cancerígenas y ayudarles en medio de esta situación como tal. Entonces, vemos aquí, mis hermanos, que aún ya los científicos están comprobando que sí hay vida aún después de la muerte. Bien, pasamos a otra temática referente a la doctrina del pecado. Y de esa manera ustedes conocen el texto bíblico de Ezequiel 28:15, ¿verdad? Que sabemos que Satanás obviamente fue como tal un querubín en el reino de los cielos. Algunos dicen que era uno de los mejores ángeles que Dios tenía allá en la patria celestial. Y de esa manera su pecado fue querer enaltecerse, ser igual a Dios o quizás mejor que Dios. Así que este pecado provocó de que fuese lanzado a la tierra. Y dice la Biblia que hubo como especie de una guerra en el reino de los cielos. Apocalipsis 12, 7, 9 dice, el arcángel Miguel luchaba contra la bestia, el dragón y sus ángeles, el dragón luchaba contra la bestia y Miguel con sus ángeles luchaban contra el dragón y fue lanzado a la tierra. No sabemos cuánto duró esta guerra en el reino de los cielos, qué armas utilizaron, pero sí hubo una gran batalla y Satanás fue lanzado a la tierra. Muchos preguntan a veces, Pastor Jaime, pero ¿por qué no fue lanzado a Neptuno, a Plutón, a Júpiter? ¿Y por qué aquí el planeta Tierra? Porque en la Tierra iba a ser su sentencia a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso fue lanzado acá a la Tierra. Vemos aquí los ríos Éufrates, Pisón, Tigris y Gijón, que al parecer allí estaba el huerto del Edén. Vemos ahí el Golfo Pérsico y estos ríos desembocan en el Golfo Pérsico como tal. Entonces, algunos catalogan de que el huerto del Edén estaba allí, al norte del Golfo Pérsico, lo que conocemos hoy como Dubái, Kuwait, Ur de los Caldeos, por ahí estaba el huerto del Edén. Pero básicamente es algo no comprobado. ¿Por qué? Porque antes del diluvio, como tal, la estructura de la tierra era muy diferente como está hoy en día. Y cuando vino el diluvio, mi hermano, la geografía de la tierra cambió automáticamente. Dice la Biblia que se abrieron las aguas del abismo, de las fuentes del abismo. O sea, quiere decir que hubo un cataclismo. Hubo grandes terremotos para que esas fuentes de agua salieran a la superficie. Entonces quiere decir que la tierra, me imagino que se abrió en dos. Cambió la estructura geográfica de la tierra cambió completamente. Formaron nuevas islas, nuevos océanos, nuevos continentes. O sea, ahí también uno puede deducir que, digamos, cuando nos enseñaban antes la estructura de la tierra, la famosa Pangea, todo era una sola tierra, una estructura, pero a raíz del diluvio automáticamente cambió la estructura de la tierra. Fíjese que usted pone el mapa del continente americano, toda América, incluyendo bueno, lo que es Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, fíjese y encaja con Europa y con África. Es como si fuera un rompecabezas, como si fuese fragmentado y de esa manera quedaran aislados, pero fíjese que encajan. Australia, Oceanía también encajan también con parte de Asia, lo que es Camboya, la China, Japón, toda esa parte, fíjese que es algo, parece que se hubiera como que desprendido como tal de ese continente. Entonces podemos deducir, podemos mirar de que a partir del diluvio, pero sí queda claro de que cuando se abren las grandes fuentes del abismo,
para abrirse esa grande fuente, mi hermano, la tierra tuvo que fragmentarse. O sea, y no fue en un solo lugar, en diferentes partes de la tierra para que se llenara. Y como no llovía, también las grandes fuentes de las nubes del cielo bajaron y llenaron toda la tierra por 40 días, 40 noches, porque tenía que inundarse toda la tierra. Como sea el monte Everest también que inunda, que es la montaña más alta del mundo, dice que también hasta la montaña más alta quedó como tal inundada, ¿verdad? Quizás había montañas más altas que el monte Everest también en esa época, pero queda claro que cuando se abren las grandes fuentes del abismo hubo un cataclismo. La tierra se abrió, mi hermano, y de esa manera para que pudiese salir toda esta cantidad de agua. Terremotos por diferentes partes del mundo y obviamente la estructura de la tierra cambió. Entonces la pregunta es, ¿qué me garantiza a mí que ahí está el huerto del Edén cuando el huerto del Edén pudo haber estado en Estados Unidos, en Colombia, en China? No sabemos. Ah, pero pastor, ¿por qué te aparecen todos los nombres Tigris, Éufrates, Pisón y Gijón que están en la Biblia en Génesis? Bueno, de pronto las personas después del diluvio, porque Génesis fue escrito después del diluvio, obviamente lo escribe Moisés. Y de esa manera las personas que vivían en ese territorio, en honor, digamos, en honor a Noé o los descendientes antes de Noé, digamos, o en honor al huerto del Edén como tal, en honor recordando a Adán y Eva, que vivían en esos lugares, Río, Tigris, le pusieron sus nombres, Éufrates, Tigris y Pisón y Gijón, en honor, ¿verdad?, a los que habitaron, los primeros habitantes de la tierra, que fue Adán y Eva, y sus descendientes, ¿sabes?, en honor a ellos. Pero no quiere decir de que ahí está el huerto del Edén. O sea, si digamos en Bogotá hay una carretera que se llama la Avenida Caracas, pero las personas que le pusieron Avenida Caracas es recordando la ciudad de Caracas en Venezuela. No quiere decir que Bogotá es Caracas, en ninguna manera. Entonces, digamos mis hermanos, es la forma en la cual, de que al parecer esas personas, después del diluvio le pusieron a esos ríos, Gijón, Tigris y Éufrates, en honor al libro de Génesis, que ahí está el huerto del Edén. Pero hasta la fecha no sabemos dónde estaban, pero más sin embargo, hay científicos que dicen que estaba allí, al norte del Golfo Pérsico. Otros dicen de que la geografía cambió como tal después del diluvio y el huerto del Edén pudo haber estado en otro lugar. Bien, de todos modos, allí estaba el hombre en el huerto del Edén, y de esa manera su objetivo era cuidarlo, su objetivo era básicamente administrarlo y guardarlo. La pregunta es, ¿guardarlo de quién? Sabemos que ya Satanás estaba allí. Por eso Dios pone el árbol de el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que el hombre comiere de ese árbol, obviamente iba a morir como tal. El problema no era el fruto, el fruto era una prueba de fidelidad. Dios pudo haber puesto, digamos, una piedra, el día que tocara esa piedra morirás. Dios pudo haber puesto un agua, el día que tomara esa agua morirá. Pero el asunto aquí es que el fruto es una prueba de fidelidad. El asunto ahí que si comiera ese fruto, automáticamente ya iba a conocer el bien y el mal. Y el árbol de la vida fue escondido, que es tipología de Cristo, no sea que tomando el árbol de la vida tenga vida eterna para siempre. O sea, Dios pensó un plan de salvación para el ser humano, porque Dios sabía que el hombre iba a fallar. Antes de hacer el hombre, Dios sabía que el hombre iba a pecar, Dios sabía eso. Y de esa manera, ya preparó un plan de salvación, pero tiene que pagar el precio el ser humano. Hasta que viniese Cristo a la tierra, morir en la cruz, y después sí a recibir la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que la Biblia comienza con un árbol y termina con un árbol. Es tremendo, ¿verdad? Es lógico. Es bastante sorprendente. Empieza con el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Más adelante Moisés, cuando en las aguas amargas de Mara, arranca un árbol de raíz, la echa a las aguas amargas de Mara, y las aguas amargas de Mara fueron útiles para tomar, útiles para que las personas ya pudiesen saciar su sed en medio del desierto. Y hubo vida. Todos dicen, muere un árbol para que todos tengan vida. Muere un árbol para que todos tengan vida. Vemos ahí tipología de Cristo, ese árbol. Más adelante Jesucristo dice, cuando viene a la tierra, yo soy el árbol. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos. Quiere decir de que Jesús se cataloga como árbol, nosotros las ramas. Y más adelante Apocalipsis dice, y vi el árbol de la vida, que produce 12 frutos, el fundamento de los apóstoles, doctrina apostólica, y las hojas para la sanidad de las naciones, por su llaga somos sanados. También tipología de Cristo. O sea, la Biblia empieza con un árbol y termina con un árbol. Entonces, vemos aquí del Génesis y el Apocalipsis, estamos analizando como tal la persona de nuestro Señor Jesucristo, tipificando como tal a nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a analizar la persona de Cristo.
Vamos a analizar la cristología, Jesucristo como tal. Y sabemos que Jesucristo es una palabra compuesta, Jesús, el Cristo, es una palabra compuesta y vamos a analizar cada uno de estos nombres. Jesús viene del hebreo Yeshua, quiere decir Jehová es salvación, ¿ok? Viene del hebreo Yeshua. Más adelante se translitera al griego que es Jesús, Jesús, que también significa Jehová es salvación. Por eso nosotros decimos Jesucristo, porque las traducciones al español y castellano fueron del griego como tal, y por eso llamamos Jesucristo. Pero un evangélico allá en Israel como tal, sus traducciones todavía siguen siendo en hebreo, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en hebreo. Por lo tanto van a llamarlo Yeshua, Hamashiach, Jesús, el Mesías. Nosotros los colombianos llamamos Jesucristo, pero igual de todos modos también podemos llamarlo Yeshua Hamashiach en sus idiomas originales, Jesús el Mesías. Mesías, como les decía, Mesías quiere decir ungido o enviado en hebreo, Mesías. Y la transliteración al griego quiere decir Christos. Cristo también significa ungido o enviado. Entonces Jesucristo, Jesucristo como tal, ya estamos viendo aquí de que cataloga como ese Salvador, Dios Salvador, y que también es ungido y enviado, ¿ok? Aquel que salva, aquel que unge y aquel que es enviado por Dios para ayudar a la humanidad. Por eso es catalogado como Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Rey de Reyes porque obviamente controla a todos los reyes, los reinos del mundo, los gobiernos, los presidentes los controla Cristo. Están bajo su mando. Y Señor de Señores, ¿verdad? Que es un título honorífico de su divinidad y poder. Señor de Señores es un título honorífico de su divinidad y poder. Señor de Señores. Ahí lo vemos, obviamente, catalogado en las Sagradas Escrituras. Hijo del hombre, el término hace alusión a los libros de Daniel, Salmos y Ezequiel. Hijo del hombre. Y es una forma de transmitirle a la humanidad que su naturaleza no era meramente terrenal, sino que también era espiritual, que provenía directamente del reino de los cielos. Entonces, aquí se refiere Hijo del hombre. Adonai, Señor, mi gran Señor, en hebreo, y griego Kyrios, Señor, Maestro. ¿Ok? Entonces, podemos ver aquí, mis hermanos, todo referente a lo que es la cristología, lo que hemos analizado con base a la forma en la cual Dios tiene el control, obviamente, de la humanidad, como Dios tiene el control del universo, y asimismo en toda esta instancia, en estas temáticas que vimos hoy, la antropología, la cristología, el pecado, vemos la forma en que, digamos, Dios hace al hombre, ese hombre peca, pero Dios manda a su Hijo Jesucristo para morir por los pecadores, darle vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, y asimismo envía al Espíritu Santo. Entonces la próxima temática que van a investigar mis hermanos es la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Neuma en griego es espíritu y logía ciencia, ¿ok? La ciencia que estudia al Espíritu Santo. Sobre todo en estos tiempos, mis hermanos, ¿verdad? Donde el mundo está pasando por tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos prácticamente, digamos, amargos, y se requiere como tal de que la iglesia, la iglesia del Señor como tal tenga esa dependencia plena, y asimismo que nosotros como cristianos aprendamos a depender del Espíritu Santo de Dios. Así que la tarea es la siguiente: va a investigar la doctrina del Espíritu Santo en la neumatología, cómo es su implicación, cómo es su accionar en el mundo hoy en día, cómo nosotros debemos manejar esta doctrina también, porque lamentablemente se ha tergiversado. Lamentablemente, mis hermanos, esta doctrina del Espíritu Santo ha tenido otras connotaciones. Esta doctrina ha tenido como tal otros puntos de vista que lamentablemente el hombre ha manipulado como tal con la doctrina del Espíritu Santo. Y la verdad que no es así.
Entonces el objetivo principal es aquí, mis hermanos, el objetivo principal es que nosotros sepamos manejar bien esta doctrina. ¿Con qué fin? Para que podamos ministrar a los creyentes. Porque es que, como dice, Él es el consolador, el paracletos. O sea, paracletos quiere decir alguien que te llama para estar a tu lado. Viene del griego. La terminología de Espíritu Santo también es llamado el paracleto, aquel que te llama para estar a tu lado. Y sobre todo en estos tiempos la iglesia necesita consolación. Sobre todo, y todos nosotros, los pastores, los ministros, los cristianos, los líderes de iglesia, aún el mundo entero necesita consolación. Y es una doctrina muy importantísima para estos tiempos, porque si nosotros como cristianos nos afianzamos, sabemos bien esta doctrina, podemos dar palabra, podemos ayudar a aquellos que están pasando por tiempos difíciles en nuestra ciudad, en nuestras comunidades, municipios, regiones, aún en el mundo entero. Aprovechando estos medios, las redes sociales para predicar la palabra, la gente necesita consolación. Hay que decir también la verdad, obviamente, que el hombre debe convertirse de sus malos caminos, buscar al Señor, pero una vez que se convierta, el Espíritu Santo va a estar allí, sellar su vida, darle esa fuerza en los tiempos difíciles y de esa manera brindarle respaldo, esa ayuda que necesita como tal el ser humano. Así que se requiere, mis hermanos, en estos tiempos de que el hombre como tal pueda comprender plenamente esta doctrina, el ser humano pueda comprender esta doctrina, sobre todo nosotros como cristianos, y de esa manera cómo podemos ayudar a las personas. Entonces va a investigar la parte teológica de la doctrina del Antiguo Testamento, cómo se manejaba la doctrina del Espíritu Santo, cómo se manejó en el Nuevo Testamento también, y cómo se maneja hoy hoy en estos tiempos. Estamos viendo el tiempo de la gracia después de Cristo, cómo se maneja hoy y de esa manera qué aporte podemos dar a la sociedad de estos tiempos con la doctrina del Espíritu Santo. Así que van a investigarlo, ya saben, de 3 a 5 páginas, me mandan el ensayo a mi correo electrónico y de esa manera cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan acerca de esta temática, me lo hacen saber a través de mi WhatsApp, mi hermano. Bueno, sin más preámbulo, que mi Dios le siga bendiciendo y le siga ayudando constantemente. Bendiciones.